Buenos días, hermanas y hermanos de Latinoamérica. Desde acá, desde Toizangó, Corrientes, Argentina, Gabriel, con palabra de Dios. Bueno, agradecido a Dios primeramente por los vecinos que están colaborando con un colchón para dormir en la carpa, con unas ricas paltas también. La verdad que estamos predicándoles también a los vecinos, a la gente acá del camping. La verdad que Dios nos ha traído con un propósito a estos lugares. También, primeramente, también quiero agradecerle a Dios por este trabajo tan hermoso de llevar la palabra de Dios, trabajar para el reino de Dios. Y bueno, un bendecido día del Trabajador, que es en el mundo del Día de los Trabajadores. Dice la palabra de Dios que el obrero es digno de su salario, ¿no? Así que felicidades a los que trabajan, a los bomberos, los policías, a todos los que trabajan, las amas de casa, a los papás, a todos realmente los que están trabajando, llevando su alimento día a día a su hogar, y a todos también los hermanos que están trabajando para el reino de Dios. Hoy vamos a hablar hoy en día se habla mucho de la abundancia, se habla mucho de la prosperidad. Muchas veces me están preguntando y quiero responder esta pregunta, si me están ayudando las iglesias, y yo lamentablemente digo no. Son más las personas comunes, personas que Dios pone en el camino, gente que recibe a Jesucristo, que recibe la bendición. El día de mañana, gente que he conocido en la ruta, viniendo para estos lados, predicando el Evangelio, hablando con ellos, estando, compartiendo. Mañana personas de otros lugares van a venir a visitarme a este lugar, son de Santa Fe, van a estar compartiendo un alimento, vamos a estar compartiendo un momento de la palabra de Dios. Y eso es lo que hace Dios. Dios pone las personas, los ángeles, como digo, que Dios manda a que los vengan las personas a ayudar y a estar conmigo y a compartir la palabra de Dios. Es lamentable que la iglesia no ayude, se esconda, no quiera dar un plato de comida, así como lo escucha usted. No son todas. Hay iglesias que son las más humildes, las más pequeñas, las que realmente, como se dice, hay poca gente porque se habla la verdad, se habla del pecado, la fornicación, el adulterio, de lo que no hay que hacer. Y las iglesias grandes, estas megas iglesias, se habla de la prosperidad. No hay que avanzar más hablando sobre esto porque lo vemos por las redes sociales, se está viendo. Dice que será un tiempo que vendrán vestidos de ovejas y son lobos rapaces. Y nosotros somos discriminados por andar así. Es lamentable. No andamos en una 4x4, no andamos en trajado, no andamos con una teología, un estudio, sino que andamos con la palabra de Dios. Andamos como anduvo Jesús, caminando, como los discípulos. Y acá un ejemplo del apóstol Pablo, porque Pablo, una sola iglesia lo ayudó nada más, y el resto de las iglesias no lo ayudaron. Él tenía una profesión, él era un buen guerrero, un buen soldado de Dios, y él dejó su profesión para dedicarse a trabajar para la obra de Dios. Y Pablo dice así a los filipenses, dice así, leemos la palabra en el nombre de Jesús: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea Dios. Él estaba acostumbrado, estaba preparado para vivir en abundancia como también para vivir en la pobreza. Él se saciaba y también pasaba hambre. Él anduvo como anduvo Jesús, como anduvieron sus discípulos, como andan hoy en día los hombres de Dios, en necesidad quizás, pero eso no quiere decir que realmente seamos pobres en el espíritu. Podemos tener todo el dinero, podemos tener el mejor carro, podemos tener el mejor estudio, pero es una riqueza pasajera. Pero lo más importante es ser rico en el espíritu, tener en abundancia. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es el que nos fortalece, en el nombre de Jesús. Por eso este tiempo yo he pasado, sí, pero Dios me ha fortalecido. He aprendido, porque voy de parte de Cristo. He aprendido a pasar necesidad como pasar también en abundancia, tener en abundancia, estar en una cama, estar comiendo un buen alimento, estar trabajando, porque no vivo del Evangelio. Ustedes saben que yo trabajo en mi profesión como entrenador, después trabajo de diferentes tipos de trabajos que Dios pone en el camino, pero hay veces que estamos
varados como ahora que estamos en este lugar que no conocemos, que tuvimos que pedir ayuda, que estamos con la necesidad de arreglar la bicicleta, con la necesidad de un colchón, pero Dios puso un colchón, con la necesidad de un alimento y Dios puso 3 paltas para que me alimentara. Enfermos, pero como decía el apóstol Pablo, en la pobreza, en la necesidad, en la abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que quiere Dios, que nos fortalezcamos en Cristo, que tengamos esa fortaleza, que esa es la verdadera abundancia que hay en nosotros, que estemos fuertes en el Espíritu, que sepamos que vamos por el buen camino. Por eso no me arrepiento de este evangelio que es poder de Dios, no me arrepiento. Y me da tristeza, sí, muchas veces que la iglesia cierre las puertas a los siervos de Dios, por no tener una 4x4, por no tener un buen traje. Sabe que yo tengo mis credenciales de mi iglesia, que soy un testimonio, que soy un hombre de Dios esforzado, pero nunca las saqué, porque los que me recibieron tuvieron el discernimiento en el espíritu, y los que no lo tuvieron, bueno, pero nunca se dice hoy en día vulgarmente chapear con lo que tengo. No. Que tengan en el espíritu ese discernimiento que hoy está faltando. Pero sí, he golpeado iglesias y me han negado el plato de comida, como he golpeado iglesias y me han dado, o como que estoy esperando hasta el día de hoy, ya vamos a visitarte y no llegan. Y llega la gente común, la gente que es pobre, como la de ahora, que es gente pobre, humilde, que está pasando necesidad. Pero en el espíritu, ellos entienden que hay un siervo de Dios en este lugar, que está acampando, que está llevando la palabra de Dios, que está enfermo, que está quizás con hambre. Pero Él les dice a ellos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él les predica el evangelio, Él nos desmaya. Porque vivir en el espíritu no es lo mismo que vivir en la carne. Porque quizás el que vive en la carne le falta la comida y se está quejando y está preocupado en vestirse, en afanarse. Pero el que está en el espíritu, el que está en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, va hacia adelante. Así que aprendamos a vivir en el espíritu, aprendamos a vivir en la abundancia como en la pobreza, pero que el espíritu sea lo que esté más fuerte en este tiempo, que seamos ricos en el Espíritu Santo de Dios, en Cristo que nos fortalezca en el nombre de Jesús. Te bendigo y como decimos siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Bendiciones.